Estamos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. La combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés, eso es Brooksfields, lo puede encontrar en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Y recuerden que hay almuerzo ejecutivo en el sitio de Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos con bebidas de refill sin límite, ya solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el sitio de Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/en/elsit. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Estamos en el estudio con Solange Huerta, directora nacional del CENAME. Hola, cumple un año a cargo del Servicio Nacional de Menores y probablemente debe ser el año más, no sé, supongo, difícil no sé si que puede haber un año más difícil que este para alguien que sea directora nacional del CENAME. Ha sido un año rudo, ha sido un año intenso, pero yo también creo que es justo decir que ha sido un año también de hartas satisfacciones, porque si no siempre la mirada es lo difícil que ha sido, pero también en este año han habido cosas que yo califico de sintonías en términos de lo que se necesita y voluntad en términos de avanzar. Solange, tú vienes del Poder Judicial. Ministerio Público. Ministerio Público. Sí, pero no es estrictamente el Poder Judicial. ¿Sí? Ministerio Público. Ministerio Público. Eres la autora probablemente del memo más citado en el último tiempo, que es ese memo de septiembre del 2016, donde le informas a Javiera Blanco de la cantidad de muertos por año, de niños muertos en distintas circunstancias, que ha sido muy usado. Y, bueno, eres la actual directora del CENAME, cuando el CENAME pasó a tener una relevancia nacional gigantesca a raíz justamente de lo conocido. Lo primero que me gustaría preguntarte es cuál es el estado del CENAME en medio de esta situación. ¿Cómo ha afectado todo lo que se ha hablado del CENAME al CENAME? Primero, decir o aclarar que la crisis, porque esto es una crisis que yo lo grafico en un hecho que fue el fallecimiento de Lisette en abril de 2016. Ahí partió, y yo diría así, una remirada desde lo social, desde lo político, de a ver qué pasó acá, ¿sí? Eso genera y gatilla el origen de la segunda comisión investigadora, que fue en mayo del año pasado, y yo asumo el 16 de julio de 2016, cuando yo había cuestionamiento respecto a una primera información que se había entregado al diputado Zafirio en ese minuto, y por lo tanto dentro del primer rol que asumo es tener que entregar lo que yo he calificado como la información más dura que me ha tocado entregar en términos públicos. Se hizo una conferencia porque también entendíamos que no era solamente una necesidad del Ministerio Público o del Congreso, sino que era una necesidad país en términos de saber a ver qué ha pasado. Y ahí efectivamente se entrega las cifras, 210 niños fallecidos en el sistema residencial de protección, que fue la primera consulta que se hizo al servicio, pero se entrega todo. ¿Sí? No solamente los niños que estaban bajo el cuidado o tutela del Estado, ya sea en forma directa o a través de los organismos colaboradores del sistema residencial, también los adultos que estaban en el sistema residencial, adultos con discapacidad severa, gente postrada, 50 años, 60 años, etcétera. También los niños que estaban bajo la custodia de su propia familia, pero que estaban bajo modalidades de intervención ambulatorias por parte del servicio, en castellano, con psicólogos, asistentes sociales, visualizando la situación de ellos, atendiéndolos. Y también todos los fallecidos en el sistema de justicia juvenil, es decir, se entrega toda la información. Eso es lo que se hace en un acto público el día 3 de octubre del año pasado. Desde abril, entonces, es decir, desde antes que yo me instalara en el servicio, se origina esta crisis y se genera esto. Y eso ha generado diversas consecuencias o situaciones a propósito de lo que se consultaba. Uno es nos sorprendemos. Estamos recién conociendo que nos quedamos atrás en términos de políticas públicas en un área que es tan relevante, que yo siempre lo digo, esto siempre va a ser inversión, que son nuestra infancia, y nuestra infancia vulnerada. Aunque a mí me dicen los técnicos que no se puede hablar de pobreza, bueno, yo digo, son los niños pobres, pues en castellano,
¿sí? Los niños pobres, los niños que han sufrido maltratos, que han sido a veces abusados dentro de su propia familia, abusados sexualmente, agredidos brutalmente. Estamos hablando de ese tipo de niños cuando hablamos de los 210 niños en residencia que fallecieron entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio del año 2016. Entonces genera primero mirar, ¿sí? Pero la mirada, desde mi perspectiva, desde mi análisis, siempre se ha quedado en la mirada del Sename. Y esa mirada oculta la realidad del problema. Porque una de las problemáticas, y que hay que decirlo así claramente, es que nos quedamos atrás como país, como Estado, completamente. Porque si pretendemos que el Sename se haga cargo de temas como salud, tenemos un problema, ¿sí? Si pretendemos que el Sename se haga cargo de temas de educación, tenemos un problema. Esto es un tema de políticas públicas en términos de cómo toda la institucionalidad aporta lo que le corresponde en términos de funciones y obligaciones para resguardar el aseguramiento de derechos, de los diversos derechos que tienen los niños que están bajo la tutela o protección del Estado. Estamos conversando con Solange Huerta, directora nacional del Sename. Ahora, Solange, pero ¿cómo después de que tú ya tienes un año y fuiste una parte, digo yo, repito, tutelar, en dar cuenta de una serie de hechos, cómo se entiende que, salvo porque el sistema funcionaba así y el sistema era indolente, que tú generes una situación brutal, tanto en los niños que mueren dentro del Sename como en los niños que mueren fuera del Sename, pero que están y los adultos, y los adultos, pero que están bajo la tuición del Sename, ubicados en distintas partes. ¿Cómo se puede entender que en el informe de 10 años... 11 años o 6 meses. O 6 meses que tú entregaste, independientemente de quién era el ministro, de quién era el director o directora del Sename, de quién era el subsecretario, daba exactamente lo mismo, los números casi todos los años no tenían ninguna incidencia. Parecía exactamente lo mismo hasta generar este número mítico ya a esta altura de los 1.313. ¿Cómo se puede entender que no haya habido una suerte de faro que alumbrara al problema al punto de que alguien se preocupara de eso en algún momento dado? A ver, yo lo voy a decir de la siguiente manera. Hubo una comisión especial investigadora 1, ¿cierto? Y esa comisión especial investigadora no levantó este tema. Por eso, bueno, no está levantado, digamos. No fue materia del estudio, pero lo que sí yo creo en términos de responsabilidad país y seriedad, y a propósito de lo que yo vi y de mi anterior trabajo, porque yo siempre digo, o sea, uno claro, va cumpliendo distintos roles, pero se va quedando con ciertas capas de las experiencias anteriores en términos de trabajo. Y desde esa mirada yo también digo, no es responsable decir todos estos fallecimientos son responsabilidad del Estado, y estoy ahí refiriéndome a los 210, porque de lo que yo vi desde la mirada, conforme a la causa de defunción determinada en el certificado de función, que es la única información a la que uno puede acceder como directora del Sename, hay causas que están asociadas a enfermedades terminales, ¿sí? Y que uno dice, mira, acá hubiesen estado en el Estado, en una residencia o en su familia o en otro lugar, ¿sí? Una familia acogida, el resultado habría sido el mismo. Niños que fallecieron producto de cáncer, por ejemplo. Y otros que fallecieron productos de accidentes, que uno lo ve claramente. Pero el punto es que no tenemos claridad como país respecto de cada uno de esos niños. Porque lo que nos pasó, y eso es así, digamos, es que cuando se establece este sistema, en términos de incluso el sistema informático de seguimiento, esto no fue visualizado como una necesidad, como tenerlo siempre a la vista. Porque detrás de un fallecimiento, así como pueden haber causas naturales, nuestro deber es tener la certeza de que todas esas muertes eran efectivamente evitables. Y si alguna de esas muertes, si alguno de esos niños pudo haber sido atendido de mejor forma, si hubo descuido, e incluso si hubo dolo, la obligación es sancionar el hecho, ¿sí? Desde ese punto de vista no estaba puesta la mirada en esa necesidad. Y ahí nosotros decíamos, mira, esta situación estaba invisibilizada. Pero es que mi pregunta es exactamente esa, Solange. ¿Por qué? O sea, si es que hay algo que no puede estar invisibilizado cuando tú estás tratando con niños vulnerables, si lo que no puede estar invisibilizado es la causa por la cual un niño vulnerable eventualmente tiene problemas o muere o
o tiene un comportamiento de una determinada manera, es justamente a ese niño el que uno revisa más. ¿Por qué? Y sin embargo, en 10 años, nada. No hay. Soy majadera en esto de ser certera en los tiempos, digamos, son 11 años, 6 meses. Ahora, eso al final, de verdad, desde mi mirada, da igual. El punto es que no tendría que haber pasado y pasó. Eso. El punto es que no tendría que haber pasado. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa si no debió haber pasado? Lo que yo doy cuenta es... 3 miradas, 3 gobiernos, 7 ministros, todo, o sea... No, es que, perdón, nosotros podemos levantar esta información porque hubo que reconstruir información, que fue lo que se nos pidió. Ahora, si uno mira más para atrás y mira desde el año 79 y mira de la época del 60, no eran temas. Ahora, sí hay cuestiones que hoy están relacionadas con el nivel de desarrollo país, con cómo nosotros vamos avanzando en términos de políticas públicas, y acá sí la mirada es, nos quedamos atrás como país, hay que hacer ese reconocimiento. Ahora, mi mirada, cuando yo asumo el cargo, fue, esto de verdad es una deuda país. Y lo que no nos puede pasar es que si a mí me piden la información el próximo año, porque esto son, como usted dice, ¿sí? Nunca más nos puede volver a pasar esto, porque nos dimos cuenta que nos pasó. Ya no hay excusa. No hay excusa hacia adelante en términos de no tener claridad respecto de qué niños se mueren, por qué se mueren, y lo que adicionalmente se ha agregado desde antes que yo llegara, lo tengo que decir así, es que cada muerte se denuncia. Aunque la causa sea una causa natural en el sentido que hubo una meningitis fulminante, una situación que vi, que un niño que efectivamente murió hace poco de una meningitis fulminante, se denuncia igual. Se denuncia igual porque la sensación al final es que no basta que el Servicio Nacional de Menores tenga claridad respecto a esta información al día de hoy, sino que es necesario que también el resto de los poderes del Estado o la Fiscalía como órgano a cargo de la investigación en forma imparcial tenga también esa información y a quien se le pida la información esté disponible para todos. Pero yo insisto en esto y creo que es importante que nunca perdamos esta perspectiva, como usted lo indicaba. Estos son historias de vida y no es solamente cuando esa historia de vida concluye cuando nos pueda importar. No se nos pueden perder nunca en términos de intervención, y que eso también es un debe al día de hoy, en términos de poder cruzar toda la información con todas las instituciones públicas en términos de certeza de qué tipo de intervención estamos teniendo, de qué calidad, y que un niño no se nos invisibilice, no solamente a propósito de esto y de este tema, sino que en toda su trayectoria vital. Hay momentos en que de repente se pega un remesón, una cosa por un evento, en este caso la muerte del Sename. Pero el problema yo creo que es mayor que ese. ¿En qué sentido? En que, está bien, hay veces en que uno advierte una cosa que ya era imposible ignorar y se da cuenta de la dimensión del problema. Pero eso tiene 2 riesgos. Un riesgo es que uno se concentre exclusivamente en los muertos del Sename. Y eso es un error. Y si es que disminuyen los muertos del Sename, entonces el servicio está mejor. No. Porque la verdad es que uno no sabe si es que el problema es solamente que se muere mucha gente y qué pasa con los vivos. Los vivos en una de esas están en una situación igual brutal, paupérrima. Eso era lo que estaba tratando de explicar. Eso era una parte de la labor, pero no es la parte de fondo de la labor. Y yo lo he dicho así, no nos podemos quedar solamente en el resultado o en los síntomas de los problemas, sino que tenemos que ir a las causas de fondo de los problemas, en términos de cómo vamos a generar condiciones y vamos a proyectar condiciones para que esto no pase más. Ahora, no solamente respecto de ese tema en particular, que son los niños. Lo único que sí yo creo que uno puede decir con relativa seguridad al mirar toda esta seguidilla de desastre en 11 años, para ponerme nuevamente 11 años, y que si uno mirara para atrás seguramente también estaría. Lo único que uno podría decir es que el Sename se transformó en una situación burocrática. Es en la definición básica de un ente burocrático, donde pasan las cosas porque hay rutina, porque las cosas se hacen de una determinada manera, no se cruzan, no se activan o se actualizan
las informaciones en línea. Para conseguir un informe hay que ir a 17 partes distintas a tratar de armar un cuadro mayor y por lo tanto la única explicación que yo tengo es que esta era una cosa donde efectivamente existía la institución, existía la política pública, pero la política pública actuaba básicamente casi con movimiento propio. No hacía ninguna diferencia quien llegara a dirigirlo. Esa es su visión. Sí, sí, esa es su visión. Dígame que estoy equivocado. ¿Y cómo? Porque veo que la continuidad es idéntica. A ver, yo puedo hablar de la experiencia en este año y en el levantamiento que hice en términos de las problemáticas que yo he visualizado como directora en un cargo que es de naturaleza técnica. Y lo digo así. Porque si no, uno corre el riesgo, tal como usted decía, enfocarse solo en los fallecidos o enfocarse en lo que usted ha denominado burocracia, pero no ver la globalidad de los problemas. Cuando uno no ve la globalidad en términos de ver cuáles son las dificultades que se enfrentan, probablemente las soluciones no van a dar alcance a todos los problemas que se tienen que solucionar. Desde esa perspectiva, desde mi mirada, el gran inconveniente que tiene el sistema es que todo el proceso reformista que vivió la administración pública de la década de los 90, y yo hablo particularmente de la experiencia reformista que me tocó respecto a la reforma procesal penal, por ejemplo, desde el 2000 en adelante, no se dio en esta institución, ¿sí? Acá lo que pasó es que se generó una institución en dictadura, digámoslo así, es una estructura orgánica de 1979. Y posterior a ello, las reformas asociadas a temas de infancia, si usted lo ve así, están asociadas al Poder Judicial. Se crean los tribunales de familia como una respuesta especializada a la infancia. Se hace posteriormente la reforma de justicia juvenil en el ámbito de infractores de ley. Pero, sin embargo, cuando miramos el Servicio Nacional de Menores, se queda con una estructura orgánica anquilosada, pasada. Es una burocracia. Es que es distinto decir una burocracia a decir no pasó la modernización del Estado, porque en una institución moderna también puede haber burocracia. Más bien mi mirada es, el origen de esto es que necesitamos tener una institucionalidad moderna conforme a las exigencias actuales. Yo lo digo de la siguiente manera: cuando una de las reformas más alabadas de nuestro país, bueno, me tocó verlo además y vivirlo muy de cerca, fue la reforma procesal penal, donde se crea tribunales orales, tribunales de garantía, se crea un ministerio público, una institución que no existía a cargo de la investigación, se crea una defensoría penal pública. Sin embargo, cuando uno mira esto en términos de, y para mí el tema más importante a nivel país, digamos, porque estamos hablando de niños, estamos hablando de infancia, y uno mira eso, uno dice, bueno, ¿qué nos pasó acá? Nos quedamos solamente en la reforma al sistema judicial, pero lo que uno podría decir, toda la otra institucionalidad que tenía que apañar esta reforma para que cuando nosotros decimos, mira, nos comprometemos con la convención a hacer esto y asegurarte las cosas, tienes que tener una institucionalidad que acompañe eso. Y eso, efectivamente, en estos años uno ve que no se hizo. ¿Por qué no se hizo? De verdad, mi respuesta es, no se hizo. Y entonces, en términos de ¿qué ha pasado? Sí, efectivamente ha pasado que se quedó una institución anquilosada, poco moderna, y que explica parte de los problemas. Pero eso no son todas las dificultades que yo he observado. Esa es una parte de los problemas. Pero te puedo hacer una pregunta, Solange. Mira, si es que yo, en esa época, cuando estaba entrando a funcionar la reforma procesal penal, con todo lo que tú dijiste, un gran, y me consta, un gran cambio, yo agarrara a las ministras o jueces o juezas de familia que tenían que asignar a niños a distintas... no teníamos jueces de familia en esa época. No, pero cuando tú... Porque posteriormente se hace la reforma. O sea, el sistema, todo el sistema de reforma en Chile, tú lo puedes visualizar desde la década de los 90 respecto de instituciones
administración pública, gobierno, para decirlo en castellano, ¿cierto?, que fueron siendo modernizadas en términos de decir, mira, hay que incorporar gestión, hay que incorporar selección de personal, una serie de cuestiones en el ámbito de la gestión administrativa. Y el otro proceso reformista, eso en el ámbito, vamos a decirlo así, administrativo, y el otro proceso reformista está asociado a las reformas en justicia. La primera, con la que parte Chile, y donde también se decía, mira, nosotros somos un dinosaurio, si uno mira el mundo entero, teníamos un sistema inquisitivo, es la reforma procesal penal. Esa reforma se empieza a discutir a mediados de los 90, hubo un proceso de discusión y se termina de implementar en la región metropolitana en el 2005. Fueron 10 años desde que empezamos, había harta sintonía en términos de lo que había que hacerse. Después de esto, el país avanza en el proceso reformista respecto de la justicia laboral, que también era un debe en términos de tener justicia especializada y paralelamente justicia de familia, porque teníamos justicia de menores, que respondía a estándares anquilosados y antiguos. Entonces, ha habido un proceso reformista de estos dos ámbitos. En materia de infancia, se generó un proceso reformista en el ámbito de la judicatura, lo voy a decir así, justicia, ¿cierto?, con tribunales de familia, donde se incorporaron cosas que antes no existían. También apoyos de técnicos, de psicólogos, asistentes sociales, es decir, hay efectivamente un gran componente para que los tribunales de justicia funcionen en familia mejor que lo hacían los tribunales de menores. Pero se incorpora además, en ese ámbito también todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, que no es constitutiva de delito. Está bien, pero todo eso que me estás diciendo, yo te lo copio entero. Mi punto tiene que ver con cuando se inicia ese movimiento que tiene el Tribunal de Familia, que los jueces pueden asignar al Sename a los niños, qué sé yo, en determinadas circunstancias. ¿Qué tanto saben cómo funciona el Sename? ¿Los jueces van a visitar los hogares del Sename? Tienen la obligación. ¿Donde mandan los niños? Tienen una obligación legal. ¿Cómo funcionan? A ver, lo que yo le puedo decir, Fernando, es que en este país las instituciones, desde mi mirada, son instituciones serias. Cuando hablo del Poder Judicial, cuando hablo de la Fiscalía, cuando hablo en general de los ministerios, etcétera, este no es un Estado fallido, ¿sí? Y desde ese punto de vista, a propósito de su pregunta, efectivamente, los tribunales de familia, los jueces tienen la obligación de hacer visitas a lo menos 2 veces al año a las residencias y a lo menos una vez al año, hay jueces que lo han implementado así, a los programas ambulatorios, que es los niños que están. ¿Y nunca se detectó ninguno de este tipo de problemas? En los informes de los jueces de familia, de hecho el que a mí me llegó el año pasado, yo recibí el informe de residencias primer semestre 2016, lo recibo a finales del 2016. Habían cuestiones en que se levantan temas con habitabilidad, yo lo digo así, condiciones que yo digo son condiciones de dignidad mínima, ¿eh? Cuando uno dice, mira, no tienen un baño en condiciones, eso es como lo mínimo que debiese estar asegurado. Y se levantan observaciones y cuestiones en relación a eso. Ahora, si uno mira en el global y en el general el informe del Poder Judicial, así como en la baja completa, lo que uno deduce y se expresa, digamos, de distintas maneras por cada uno de los jueces que son parte de este informe, porque ellos se despliegan a nivel nacional, entonces este es un gran compendio de la mirada de los distintos jueces, es la insuficiencia del sistema de subvención que existe. Ya, pero ahí llegamos a la parte de plata. Yo lo que estoy tratando de decir es, yo parto de la base que un juez, si es que tiene que mandar a un niño al Sename en residencia, al Sename, parto de la base de que tiene que tener la mínima seguridad de que va a estar más a salvo ahí que en el lugar en que está. Porque si no, de otra manera, déjalo en su familia o déjalo... En la mayoría de los casos eso es así. Bueno, seguramente. Por lo que yo he revisado, por lo que yo he visto, y que también es una mirada que se ha instalado, digamos, en términos de que acá todos los hogares son iguales, nada funciona. Y la experiencia, y yo siempre digo, el problema de que cuando uno es directora de un servicio y va a conocer residencia, es que uno tiene que decirle al director de la región, llévame a las residencias, ¿cierto? Y por lo tanto siempre mi mirada es, me están mostrando las mejores, porque yo siempre tengo como ese de, no, yo no quiero ver las mejores, quiero ver aquellas donde tenemos dificultades. Pero bueno, suponiendo incluso, con siempre mi mirada de me están mostrando lo mejor, bueno, yo he visto muy buenas residencias, aunque me hayan estado mostrando lo mejor. Y sí he visto
particularmente recuerdo la situación de la tercera región en una residencia a la que me tocó ir ahora en abril, donde yo dije, no, acá tenemos problemas. Tenemos problemas desde lo que uno entiende condiciones de dignidad mínimas, Pero el problema de fondo, y yo siempre creo que hay que irse a eso, es la definición de estándares y el reconocer que en términos ya de bastante uniformidad y mirada internacional, igual interna, también en el trabajo que hemos estado haciendo nosotros, muchas de estas dificultades o muchos de los problemas y las dificultades que se han develado obedecen a la lógica de residencias masivas. Y cuando uno dice residencias masivas, está hablando de residencias de más de 20 niños. ¿Sí? Porque ahí es mucho más difícil tener el control. ¿Qué es lo que necesita un niño? Y en términos de estándar, cuando tú dices, yo quiero asegurarle lo mejor, no quiero que vaya a un lugar peor del que lo sacamos. ¿Qué es lo que se necesita? Esa es la mirada, ¿cierto? Y desde esa mirada, lo que nosotros necesitamos como país es asegurarle, dentro de esa residencia, un tratamiento de amor, de respeto, de apego y de confianza. Con 200 lucas por niño. Ese es el punto. Ese es el punto. Nosotros, y por eso, y a mí me parece que es la discusión que tenemos que dar en términos serios como país. Esto siempre va a ser inversión. Por eso además... Yo no lo digo como para intentar culpar al Sename. Lo que estoy diciendo es que cuando el tema es la plata y el resultado es desastroso en términos de muertes, por ejemplo, como lo que han intentado instalar, que desde mi mirada no es así, porque ahí yo siempre digo, mira, yo de verdad, todos los niños que fallecieron, los 210 niños que fallecieron en la residencia, merecen... ¿Por qué tú te fijas solamente en los 210 y no en los 1.313, que además también estaban contemplados en todo? A ver, porque desde la perspectiva de derecho internacional, de derechos humanos, es distinto cuando tú tienes la custodia directa de un niño y que son los que estaban en el sistema residencial, ¿sí? Y que esos son los 210, ya sea que hubiesen estado en organismo colaborador, 170 de los que fallecieron, o los que estaban en residencia de administración directa del Estado, porque ahí tú tienes la custodia completa, como tú dices, o sea, lo sacamos de su familia, ¿cierto? Y lo llevamos a una residencia alejado. A los otros niños que fallecieron estando con sus familias y donde las causas de fallecimiento están asociadas a cuestiones como accidentes de tránsito, enfermedad. Por eso hago la separación. Pero siguen siendo los niños vulnerables de los cuales tú tenías récord. Eso es lo que digo, tenías registro. Pero desde la mirada de la responsabilidad del Estado, en términos, tú cuando hablas de los 210, nosotros como Estado teníamos toda la responsabilidad, entendiendo que también la primera responsabilidad siempre es de la familia, y el Estado entra y apoya a la familia cuando hay dificultades en la familia. Cuando la familia no puede, ¿cierto? Y eso está así definido, es decir, por excepción tú lo puedes sustraer de su familia y llevar a una situación de residencia. Solange, yo eso te lo entiendo perfectamente. Si mi único punto, yo tengo una deformación profesional aquí porque estoy tratando de ver cuál es el sensor que falló. ¿Cuáles son los sensores que detectan, oye, aquí hay una anomalía, vigílala? Tú me hablas de los 210 que murieron dentro del sistema de residencia. Ya, fantástico. Para los 1.100 y tanto restantes, que funcionan de otra manera. Que son adultos. O sea, dentro de eso también tenemos 215 adultos en el sistema residencial. Pero lo que tú quieras. Si yo te concedo todas las comas. Mi único punto es que todas esas personas, para estar donde estaban, tuvieron que en algún momento dado pasar o por un juez o por un registro o dejaron una huella, y por lo tanto uno tiene que tener algún mínimo link con la persona para saber, pero mira tú que tuvimos que achoclonarlos, agruparlos en un informe que tú misma hiciste aquí y allá por entrar, hasta generar esta tremenda visión de más de 1.000 cabros muertos. Si quieres te explico por qué razón o cuáles eran las dificultades, por ejemplo. Pero en un minuto porque tenemos que así que yo, desgraciadamente, pero dámelo. El sistema nuestro duplicaba o triplicaba a los niños. Y una de las pegas de nosotros fue el determinar exactamente, por ejemplo, ¿por qué? Porque el niño puede estar en el sistema residencial, pero además puede estar recibiendo una atención ambulatoria y pueden ser una o dos.
Y por lo tanto, simplemente sacar el listado podía significar incorporar 3 veces a un niño como fallecido cuando en estricto rigor correspondía incorporarlo a 1. ¿Por qué se produce eso? Porque efectivamente el sistema informático del servicio que se diseñó hace mucho tiempo atrás no piensa en el niño. No está definido, no está pensado en términos de arquitectura informática con las necesidades del niño. Y de allí que nosotros, por eso yo decía, un tema es una institucionalidad que anquilosada, antigua, que hay que modificar. Ese es un tema. Otro tema, y que siempre en los servicios modernos tiene que estar, es cómo la arquitectura del sistema informático que tú defines responde a las necesidades que tú tienes. Y en este caso, 3. Una, la trayectoria vital de cada niño que está en el servicio. Nunca se te puede perder. No es solo el fallecimiento, no es solo el nacimiento, es la trayectoria vital. Siempre. 2, el control. Porque yo necesito supervisar y saber cómo lo están haciendo respecto de esto. Y 3, el control en temas de transferencias y pago. Pero son muchos otros temas. O sea, cuando yo hice la presentación ante la comisión investigadora, levanté 5 áreas de dificultades diciendo, en estas podemos avanzar sin modificación legal, en estas podemos avanzar con modificación legal, en todas estas voy a avanzar, y lamentablemente no hemos tenido ni una oportunidad de hablar de todas las que hemos avanzado en este año y que han sido hartas. Pero bueno, te podemos invitar más adelante, Solange, porque este tema alcanza para mucho y estamos en campaña electoral, por lo tanto se releva en importancia, y yo el susto que tengo es que estas son ventanas de oportunidades para tratarlo y ver las cosas que después desaparecen muy rápidamente después de las elecciones. O sea, yo espero de verdad que siendo el país serio que yo estoy convencida que somos, esto nunca más deje de ser un tema de preocupación nacional, no solamente de los políticos, no solamente del gobierno de turno, sino que de los medios de comunicación social y de la ciudadanía en general, que es el mejor control que puede tener el gobierno. Yo creo en esos controles. Solange Huerta, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Nos vemos mañana. Chao. Brookfield, Torino, Italia, presentó Combinación Clave.